Muy buenas tardes. Mi nombre es Marly Rodríguez Molina. Soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO, en el Seminario de Enseñanza y Desarrollo Cognitivo, asesorada por el doctor Roselbert Enríquez Sánchez Carrillo. En esta ocasión, para desarrollar el trabajo del modelo educativo de la Comisión Nacional de Educación, Coparmex. El modelo educativo de la Comisión Nacional de Educación, Coparmex, está dividido en 4 secciones, los cuales se revisarán a continuación. En la primera sección se habla de una impronta educativa y como primer punto, la educación a revisión. El tratamiento integral que la educación demanda se presenta hoy en un contexto de gran pragmatismo, en el que las propuestas deben probar su consistencia e incluso ofrecer resultados concretos. La orientación correcta sería desarrollar al individuo en todas sus capacidades y potencialidades como persona integral y como ciudadano productivo, responsable y solidario, como también contribuir al desarrollo de la sociedad a través de su mejoramiento económico, político y cultural. Así, los cambios a realizar estarían en los contenidos educativos, los métodos de enseñanza-aprendizaje, la formalización y actualización de los maestros, la articulación de los niveles de educación básica y apertura a la ciencia y la tecnología, la cobertura de la educación y la reorganización interna del sistema. El segundo punto, apertura y modernización. El contexto de apertura y globalización mundial en el que nos desenvolvemos somete a prueba nuestras estructuras y procesos respecto a los de nuestros socios. El reto es hacerse competitivo y desenvolverse en un mundo con fronteras mucho más amplias, donde la economía parece convertirse en el detonador de una nueva configuración mundial capaz de influir en las diferentes facetas de la cultura humana, también en el orden social y político. Esta impronta no excluye a la educación, que jugará un papel protagónico en la definición del perfil futuro de nuestro país. El esfuerzo de modernización del sistema, que contempla la actualización de métodos, tecnologías, docentes y vínculos con el sistema productivo, además de responder al crecimiento de la demanda educativa y al mejoramiento de la administración del sector, ha quedado rápidamente superada. La actualización tecnológica no es suficiente. El modelo educativo resulta ineficaz. Se demanda que sea más completo, con visión de largo plazo, abierto y dinámico, eficiente y eficaz, que contemple al hombre tanto en su dimensión personal como social. Parece oportuna una actualización de la política educativa y una concepción adecuada de la educación y de la persona que ayuden simultáneamente a mejorar el desempeño de nuestro sistema en el contexto de la apertura y la globalización y el crecimiento de todo el hombre, en el marco individual y en su compromiso social. La modernización, que aspira a un verdadero desarrollo sustentable que comprenda promoción y libertad, justicia, solidaridad y subsidiariedad, requiere una concepción previa sobre lo que es el hombre integral, su destino trascendente y su reconocimiento como persona, entre otras, para dar verdadero sustento a los valores sociales. Punto número 3. Crisis de valores y crisis educativa. Los anteriores retos se mueven en una doble dimensión, la externa y la interna. La primera, para insertar efectivamente a nuestro país en el concierto mundial y en los procesos globales, y la segunda, para resolver la crisis económica de México. Nuestro país, a diferencia de los países desarrollados, se debate por un lado el factor cuantitativo, que permita igualdad de oportunidades a todos los mexicanos. Por el otro, el tema de la calidad, que haga de nuestro país un sistema competitivo a nivel internacional. Podemos afirmar que las soluciones a nuestra crisis están en el conocimiento de la realidad y en la manera de modificarla, pero también en las habilidades y sobre todo en las actitudes y la congruencia con los valores universales. Es aquí donde el sistema y las políticas educativas cobran nuevamente relevancia al constituir un aparato institucional
capaz de desplegar un conjunto de acciones que impacten el desempeño y perfil educativo, social y formación de la persona. La crisis no se circunscribe exclusivamente al terreno de la economía, la técnica o la producción, sino que abarca quizás más radicalmente una crisis de finalidad y de valores. Ser consciente de ello ofrece la posibilidad de evaluar nuestro sistema educativo, no exclusivamente a partir de los resultados del proceso y la calidad del producto, sino abarcando también sus finalidades y su capacidad para forjar futuro, su capacidad para hacer más pleno al hombre y para ayudarle a armonizar con su entorno económico y social. En el punto número 4 se habla sobre la necesidad de un modelo y una impronta educativa. El modelo consiste en la organización dinámica de la educabilidad del individuo y la sociedad en función de sus relaciones y de una cronología. En un modelo se fijan las pautas, los fines, los sujetos y los medios que participan en el proceso educativo, como también se describe el proceso a seguir para alcanzar las metas propuestas. Se busca así la superación de un marco de racionalidad ya rebasado, puesto que la educación, desde el punto de vista histórico, tuvo en México una marcada tendencia hacia el aspecto cuantitativo. México entra a una etapa en que la cantidad debe apoyarse en la calidad de la educación. Se inicia un tiempo de apertura comercial a nivel internacional que exige la presencia de mano de obra calificada y de industrias emprendedoras. La expansión de la educación se funda en la calidad de profesores y alumnos. Tal calidad no se reduce al contenido de los programas, sino que concierne a toda la complejidad de los contenidos educativos. Llámense saberes, valores, actitudes y destrezas que se proponen a los alumnos para ser aprendidas. México enfrenta la necesidad de definir un modelo educativo capaz de promover el cambio estructural del sistema económico para hacerlo más competitivo, con ciencia y tecnología, capacidades, habilidades y actitudes de su gente y desarrollo de la capacidad empresarial y directiva. Así, la globalización que vivimos exige una actualización de la política educativa que mejore el desempeño de nuestro sistema. Existe la necesidad de un nuevo modelo que nos inserte eficazmente en la economía mundial y que al mismo tiempo nos preserve en los valores de carácter permanente que nos distinguen como mexicanos. Un modelo que privilegie la actualización de las potencias de la persona humana y que le desarrolle en su dimensión social. La crisis de México es también una crisis de sistema educativo, de finalidad y valores, y por ello el país tiene frente a un gran reto en materia educativa. Los resultados a mediano y largo plazo de un modelo educativo bien concebido y una estrategia apropiada permitirán a México un mejor desempeño en la dinámica de la globalización mundial y en el pleno desarrollo de la persona humana y de la sociedad mexicana. En esta segunda sección se habla sobre las bases para un modelo. En el primer punto se toman en cuenta algunos conceptos en relación con la educación. La visión fenomenológica de la educación hace saltar los tres ejes sobre los que se debe mover el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos sus niveles. En primer lugar, tenemos la antropología, que reconoce como atributos esenciales del hombre la inteligencia y la voluntad, y por lo tanto la conciencia y la libertad. Aquí, esto será el punto de partida. Enseguida tenemos la teleología, que tiene como objetivo el grado de desarrollo, las cualidades y los ideales que son considerados como modelo de perfección humana en aquella perspectiva. Esto será la meta. Y por último tenemos la metodología, que eso quiere empezar con lo más accesible a la comprensión y capacidad del intelecto y pasar luego a niveles más altos. Es el modo de lograr la consecución de los fines propuestos. Este sistema conforma un sistema de normas prácticas recibidas por la sociedad y manifestadas en costumbres,
leyes, ritos, etc., conjugadas en un tesoro de experiencia y sabiduría. En cuanto a la teleología educativa, está regida por el criterio de integralidad y de la integración, en el sentido de que deben desarrollarse las distintas facetas de la personalidad y las diferentes capacidades en los diversos campos de interés y de trabajo, manteniendo la unidad de la intención alrededor del fin último, que sitúa en la justa jerarquía todos los demás fines y valores. La integración puede representarse según 3 sectores en que puede dividirse la vida y operaciones del hombre, siendo estas: la primera, la teoría, que nos habla sobre la contemplación. Aquí se encuentra la ciencia. La concentración exclusiva en este punto se denomina idealismo. La segunda, la praxis, o sea, la acción. La política y la ética pertenecen a este quehacer. Su exageración es el pragmatismo. Y por último tenemos la poiesis, o sea, la producción. Inscribimos en este apartado a la técnica. El extremo vicioso es el tecnicismo o utilitarismo. La educación puede desarrollar más de uno de estos 3 aspectos, pero no es educación si el predominio de uno de ellos provoca la atrofia de los demás o impide el armónico crecimiento de la personalidad o le aparta de sus responsabilidades ante la vida, perjudicando en todo caso el bien último. La verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y el bien de las sociedades de las que es miembro. En este segundo punto hablaremos sobre los modelos educativos. Un modelo educativo lo integran distintos elementos que, al funcionalizarse, consiguen efectos que deben ir de acuerdo con la finalidad y la idea originaria que lo fundamenta. Desde el punto de vista formal, los componentes de un modelo educativo son los siguientes. Primero, componente filosófico. Sus fines últimos son la filosofía. Tradicionalmente las voces oficiales lo hacen emanar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo condensan en el artículo 3 constitucional. El componente filosófico ha de expresar tanto los supuestos antropológicos que se esconden tras un sistema, así como las causas y condiciones últimas que lo hacen posible. En esta línea podemos afirmar que la axiología y la epistemología son campo de la filosofía. Por la axiología establecemos aquellos valores en los que se basan las acciones educativas. Por la epistemología se apuntan los límites del conocimiento, la concepción del saber y de la ciencia y el modo de producirlos. El sentido y el carácter del proceso educativo total vienen dados por los fines, a saber, la convivencia humana, el desarrollo armónico del individuo, el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad nacional. Y contenidos en estos el amor a la patria, la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Acudiendo a la única fuente oficial donde se contiene el componente filosófico del sistema educativo, nos encontramos con que señalan algunos valores principales, que no son los únicos, pero que guían a la educación. El artículo 3 propone aprecio a la dignidad de la persona, aprecio a la integridad de la familia, interés por la sociedad, fraternidad, igualdad de derechos, desarrollo armónico del individuo y de la sociedad, formación de la identidad nacional. Dichos valores se agrupan en 3 esferas que concentran la actividad y el desarrollo del educando: la personal, la familiar y la social. El segundo componente es el teórico. Su ordenamiento interno es la teoría. La función de dicho componente consiste en hacer viable el proceso operativo. Se trata de la guía por la que se interpreta la realidad y se orientan las decisiones y acciones hacia los fines de la acción. Dicho componente no alude a una noción general y universal del proceso, sino a las representaciones de este proceso en términos de sus finalidades.
Mientras que el filosófico nos habla sobre la generalidad del proceso educativo, el componente teórico lo concreta a la pregunta sobre lo que significa educar hoy a México. Existen 3 medios fundamentales que interactúan con las diversas facetas de esos centros de relación y que condensan la esencia de lo que debe ser aprendido o enseñado: métodos, lenguajes y valores. Se debe notar que el componente teórico enmarca también la temporalidad del modelo, que se ubica en el presente, en la realidad histórico-social, que tiene conciencia del pasado y configura la visión del futuro. El tercer componente es el político. Su orientación práctica es la política. Es una fusión de los otros 2 componentes, el filosófico y el teórico, ya que informa sobre la totalidad de los procesos de modernización y define las estrategias mediante las cuales la filosofía y la teoría intervienen en la realidad educativa. Aunque este componente se va construyendo de alguna manera en paralelo con las otras tareas, su formalización recoge todo lo anterior y lo convierte en opción, decisión y práctica en situaciones históricas concretas. La política educativa consiste en el establecimiento de 3 géneros de medidas. La primera, revisión y reelaboración a fondo de la naturaleza y los contenidos de la educación. La segunda, nueva atención a los problemas de distribución a la función educativa. Y la tercera, puesta al día en lo que respecta a la organización de los servicios educativos. Estas medidas se imponen en un marco que comprende la participación social en la formulación y práctica del modelo, la calidad de educación y la formación de los maestros. Asimismo, se encuentra también un desdoblamiento de la fase operativa del modelo, que sería la cuarta. Hablamos sobre el proceso educativo, su puesta en operación, proceso y prácticas educativo. Se refiere a la operación del modelo en la escuela y la sociedad. Las acciones que conllevan esta respuesta son: inciso A, determinación de necesidades básicas de aprendizaje; B, traducción de las necesidades en perfiles de desarrollo; y C, propuesta de planes de estudio que respondan a los perfiles de desempeño por niveles educativos. Así, el nuevo enfoque en este campo reconoce las necesidades básicas desde una perspectiva que puede denominarse pragmática, no tanto por el valor de esos reconocimientos en sí, sino por el valor que tienen para el sujeto. Asimismo, se pueden nombrar 6 criterios para reconocer las necesidades básicas, fundados en una propuesta del CONALTE y de la Conferencia Mundial de Educación. De estos, 3 son de orden instrumental. El primero, necesidades en torno al acceso a la información. El segundo, necesidades en torno a la claridad de pensamiento. Y el tercero, necesidades en torno a la comunicación efectiva. Los otros 3 se fundan en necesidades de tipo relacional. El primero, comprensión del medio ambiente, o sea, el entorno. El segundo, comprensión del hombre y la sociedad, o sea, los demás. Y por último, el desarrollo personal, o sea, uno mismo. Estas necesidades se vinculan a su vez con los valores, métodos y lenguajes antes descritos. No se debe perder de vista que la organización y administración de las escuelas resulta decisiva para el logro de la modernización, así que el modelo considera al maestro como el factor clave de la calidad educativa. Y por último tenemos a la evaluación. Esta se realiza en 2 vertientes. La primera, en la retroalimentación de los planes y programas, y la segunda, en la estimación del impacto de dichos planes y programas en la sociedad. En esta etapa es donde se verifica el éxito del modelo. A través de la evaluación se ratifica la vigencia de los contenidos educativos, tanto hacia dentro del sistema como hacia afuera. Esto es, del educando in situ. Para que la educación sea objetiva y confiable,
se requiere dejar pasar un lapso de tiempo razonable, así como una muestra que sea cuantitativamente hablando lo bastante representativa del sistema educativo. Por último, en esta segunda sección tenemos las políticas educativas. En cuanto al componente filosófico, es la dura escalada hacia un punto elevado que nos permite recuperar la dirección hacia la meta. El teórico lo podemos equiparar a la fría objetividad que determina los recursos con que se cuenta y la estrategia a seguir para su óptima utilización. El componente político pone pies a las ideas, asume la especulación teórica y la traslada al campo de la práctica, que es lo mismo decir contingencia, imprevisibilidad y creatividad. A las políticas propiamente educativas, técnicas y orientaciones pedagógicas le habrán de seguir las de corte administrativo y funcional, las relativas a participación y finalmente las de tipo financiero. El diseño de las políticas educativas vistas como proceso requiere de la elaboración previa de un diagnóstico y un ejercicio de prospección del que se puedan desprender los objetivos que habrán de orientar las tareas en el sector educativo. A esta le sigue una segunda etapa, en la que los objetivos se acompañan del diseño de una estrategia y de un esfuerzo para concretar estos objetivos y estrategias en unas metas muy concretas. La podríamos llamar la imagen objetivo. Continúa una tercera etapa conformada por tres elementos: las políticas, los programas y los proyectos. Se espera de este proceso una congruencia absoluta entre las distintas etapas que lo integran, objetivos que se derivan del diagnóstico y la prospección, estrategias que las posibilitan, políticas que los aseguran, programas que organizan recursos y proyectos que los concretan. Un modelo educativo lo integran distintos elementos que al funcionalizarse consiguen unos efectos que deben ir de acuerdo con la finalidad y la idea original que le da origen. La tercera sección se trata sobre los modelos educativos en México, y en el punto número 1 se hablará sobre el recuento de los modelos educativos. Por principio se puede afirmar que en nuestro país han existido un gran número de modelos educativos. Si por modelo educativo se entiende a un conjunto de definiciones, pautas, fines, sujetos y medios que participan en el proceso educativo, así como el modo de alcanzar las metas propuestas. No obstante, con el nombre explícito de modelo no se han conocido o reconocido los distintos planteamientos o políticas educativas que nos han precedido. Es hasta tiempos muy recientes que el uso del término aparece en forma corriente. Por modelo se entiende el ordenamiento o articulación de una filosofía, una teoría, una política, un proceso y una evaluación educativa. En este sentido, podemos hablar de tres modelos diferentes desde finales del siglo pasado hasta nuestros días. Modelos que desde luego han tenido diferentes etapas, pero una misma esencia y una articulación tal que los hace permanecer. Estos son los siguientes. El primero, el modelo ilustrado, que corre desde el México independiente hasta el movimiento revolucionario. El segundo, el modelo revolucionario, que va desde el movimiento revolucionario hasta principios de los 80. Y el tercero, el modelo modernizador, desde finales de los 80 y en la perspectiva del 2000. Con el fin de ofrecer una visión de cada uno de los periodos, se ofrece un siguiente esquema temporal de cada una de las evoluciones de estos modelos estudiados, que a continuación se dictarán. Primeramente tenemos el modelo ilustrado. Su primera etapa, o sea, su preparación, se da en 1821 a 1867. La segunda etapa, que fue la de consolidación, de 1867 a 1910, cayendo en su tercera etapa en crisis en 1911. En cuanto a su orientación filosófica, es de liberal positivista. Aquí la educación como un medio de integración nacional,
y la educación integral versus instrucción. En cuanto a teoría educativa, los proyectos y teorías no consolidadas por pugnas políticas. Definición de notas para la educación. La educación tiene que ser libre, gratuita, uniforme, obligatoria, laica, integral, nacional. Se da la implantación del modelo positivista en los contenidos educativos y el enfoque. En cuanto a política educativa, la educación orientada a la clase media y urbana, descuido del medio rural. Se da mejorar la capacidad educativa del sistema. El aumento del número de escuelas, sobre todo primarias. Mejorar la formación de los maestros y también el fallido proyecto de universidad. El segundo modelo es el revolucionario. En su primera etapa, en el surgimiento, se da entre los años de 1911 a 1940. La segunda etapa, en su expansión, de 1940 a 1976. Y la tercera etapa, donde se dan los primeros síntomas y crisis, de 1976 a 1987. En cuanto a su orientación filosófica, la educación es una mezcla de las tendencias liberal, socialista, comunista y nacionalista en diferentes etapas. Se da la revalorización de la unidad nacional. Se destaca la dimensión social del hombre, justicia social, cooperativismo y democracia. También se da el desarrollo armónico de la persona. En cuanto a teoría educativa, se da como una unidad nacional fundada en la identidad mexicana. Educación adaptada al medio del alumno. La escuela se convierte en un beneficio popular. Se da la comprensión del indígena y grupos marginados. Surge la educación populista, la formación de buenos ciudadanos, la exclusión de la religión. Y en cuanto a la política educativa, la escuela popular impulsa a la educación indígena. Surgen los fundamentos de la universidad, las misiones culturales, el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, la autonomía universitaria, las nuevas instancias y opciones educativas, la institucionalización de la educación y el privilegio de la cobertura. El tercer modelo educativo es el modernizador. Su primera etapa en su surgimiento se da entre 1988 a 1997. La segunda etapa, los primeros síntomas, se da entre 1998 y 1999, llegando a su tercera etapa en una crisis entre los años 2000 al 2010. En cuanto a su orientación filosófica, el sustento filosófico del modelo se encuentra en el artículo 3 constitucional. Los enunciados del artículo respecto de persona, educación y participación buscarán concretarse para dar rumbo y presencia a un modelo que quiere subsanar los faltantes del pasado. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. En cuanto a su teoría educativa, se da la modernización como principio y teoría, adaptación a un mundo dinámico, no solo cambios cuantitativos, sino cualitativos. Superar un marco de racionalidad ya rebasado, romper la inercia para innovar prácticas al servicio de fines permanentes. Y en el marco del artículo 3 constitucional se dan los siguientes elementos. Educación ajena a cualquier doctrina religiosa, basada en los resultados del proceso científico, lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrática, nacional y deberá contribuir a la mejor convivencia humana. Democracia, justicia y desarrollo serán las perspectivas o criterios con los que se realizarán los cambios estructurales. Y en cuanto a su política educativa, se da la modernización del sector, romper la inercia, eliminar desigualdades, ampliar y diversificar servicios, mejorar la calidad y la eficacia, integración armónica de la educación al desarrollo,
y reestructura organizativa del sector de acuerdo a las necesidades. La política educativa será, por sus principios y sus estrategias, democrática y popular. Se enfocará al combate de la pobreza y la desigualdad por sus métodos y contenidos. Será nacional y promoverá el amor a la patria, a nuestra cultura, a la democracia y a la solidaridad. Se vinculará al trabajo y la productividad en consonancia con el desarrollo nacional y por sus resultados será eficaz al incrementar la calidad de vida a los niveles más dignos de existencia y trabajos productivos y remunerados. Se da la descentralización de las funciones educativas, participación libre de los particulares en la educación, salvo en primaria, secundaria y normal, así como aquellas que se impartan a obreros y campesinos en las que deberán obtener autorización expresa del poder público. Educación primaria obligatoria impartida por el Estado, gratuita. Respaldo a todas las instituciones que realizan su función en el marco de los principios del artículo 3 constitucional. En cuanto a la evaluación de los modelos educativos, el modelo ilustrado presenta un desarrollo más bien de teoría educativa que de filosofía, que se corresponde en su primera etapa con las indefiniciones políticas de la época y por ello su realización apunta más en la línea de la instrumentalización de la educación. En este modelo se hace patente la falta del componente igualador social que incorpora a la población a los beneficios amplios de un proceso independiente que empezaba a dar resultados. Esto llevó a la crisis del modelo, que no por casualidad coincide con el movimiento armado, al cual se suma el contingente de maestros marginados y una población insatisfecha. El modelo puede quedar de la siguiente fórmula. Modelo ilustrado es igual a transmisor más igualador entre formador, dando de forma tardía. El modelo revolucionario incorpora el componente olvidado del modelo anterior. Así se vino a dar prioridad a lo que podríamos llamar el componente igualador para restaurar el equilibrio no alcanzado. La ideología revolucionaria fue el sustento filosófico que permitió obtener los primeros resultados. Posteriormente se impulsó una conciliación entre un adecuado concepto de persona y los componentes de nacionalidad y mexicanidad, partes indispensables de la realidad social de nuestro país. Finalmente, el debilitamiento del planteamiento filosófico llevaría a la crisis del modelo bajo la perspectiva de una creciente demanda por educación y una mayor calidad y pertinencia, quedando el modelo revolucionario igual a igualador más transmisor más menos formador, o sea, discontinuo inercial. Y por último, el modelo modernizador. Este apenas ha tenido tiempo de implantarse, por lo que solo cabe hacer una glosa de sus retos y planteamientos. En lo que toca al sustento filosófico, de momento no ha conseguido definirse en forma clara. Le falta la visión antropológica y busca un sustento en las corrientes neoliberales y modernizadoras. En lo que se refiere a las teorías educativas, incorpora las siguientes facetas. La primera, sostiene el reto de la faceta igualadora, o sea, el rezago. El segundo, enfrenta la necesidad de concretar con eficiencia la faceta transmisora, pertinencia y método. Y por último, incorpora la faceta capacitadora, el vínculo con la producción de manera explícita. Así este modelo queda de la siguiente forma. Modelo modernizador igual a igualador más transmisor más capacitador más formador más menos. En este modelo el peso del numerador es tal que sin un esfuerzo en el denominador no será posible sostenerlo, quedando así marcado por la vulnerabilidad. Retos para un nuevo modelo. La situación que hoy enfrenta México es de cambio y los síntomas se presentan para encontrar nuevos caminos y desde luego estabilidad a largo plazo. La urgencia de nuevas soluciones sobre los problemas estructurales que padece el sector educativo se presentan en el crecimiento de la demanda y en el reto de la calidad. Dos realidades se suman a este panorama.
El primero, el proceso de globalización mundial y de la economía mexicana, y el segundo, la modernización como fuerza aceleradora y orientadora del cambio desatado en nuestro país. A nivel educativo, las expectativas se centran sobre el modelo en sus fases de planeación, política e implementación. Es incontrovertible que el sustento filosófico del modelo es un tema poco abordado, por lo cual resulta muy frágil su fundamentación y así el rumbo y consistencia de las políticas implementadas. En las políticas se hace necesario establecer no solo un marco de referencia, sino una clara armonía con el contexto y las perspectivas de futuro, a fin de conseguir racionalidad entre objetivos e instrumentos en un panorama consistente a largo plazo. Finalmente, es imperativo que los procesos educativos, su necesaria evaluación y su seguimiento respondan a una estrategia realista, clara, ordenada y concreta en tiempo, espacio, actores, métodos y recursos. Y aún así, se debe buscar una visión de futuro para la educación que le dé la capacidad de impulsar los cambios que el país requiere. Para superar un estado de crisis se debe tomar en cuenta los motores que gestan los cambios de la sociedad, a saber, el poder, la producción, el saber y la comunidad. Bajo este esquema y desde las instituciones educativas se puede desatar un cambio ordenado e intencional que favorezca el desarrollo social como una planeación de largo plazo. A todas luces, el sector educativo forma parte de un sistema más amplio, la sociedad, que se configura cada vez más decididamente como un sistema abierto. Los sectores sociales y los agentes sociales interactúan unos sobre otros y se ofrecen entre sí perspectivas y motivos de cambio. Se trata de un delicado entramado social en el que se está necesariamente tensando a los demás en la misma dirección. Iniciar un proceso de cambio sin tener en cuenta esta mutua relación nos lleva a la pérdida de oportunidades, a quedar rezagados e incluso determinados sobre la totalidad del proceso. La educación requiere de iniciativa, de un proyecto definido en el corto plazo operando y en el largo dirigiendo. Más y mejor educación, claros criterios éticos, promoción y avance científico y tecnológico, pertinencia de conocimientos, métodos apropiados de enseñanza-aprendizaje, desarrollo de habilidades, actitudes positivas, desarrollo personal, solidaridad y responsabilidad social, visión integradora, organización de respaldo, capacidad de ejecución, estrategias y modalidades de participación y disponibilidad de recursos constituyen las diferentes facetas y también los retos del complejo campo educativo. Un campo y una tarea que van desde la definición de su misión hasta la implantación de un modelo y la consecución de resultados y que resuelven en el desarrollo integral de la persona y la promoción del bien común de la sociedad. El modelo de la modernización en México tiene una importancia particular al convertirse en el instrumento conformador de los perfiles competitivo y cultural que se pretenden para la población. Complementario a este esfuerzo, es necesario realizar fuertes inversiones en infraestructura educativa, acordes a las necesidades que la globalización nos está pidiendo, así también a la formación de docentes. Educar es mucho más que hacer competitivo al país, es, por sobre todo, un medio de crecimiento espiritual del hombre, su desarrollo de la inteligencia y fortalecimiento de la voluntad. Cada logro es la presea de una colaboración conjunta entre la voluntad política del gobierno, la responsabilidad social de empresarios y trabajadores y el compromiso y solidaridad de los ciudadanos. La estabilidad política, el equilibrio social y un crecimiento económico sostenido no son más que la otra cara de un sistema educativo confiable e íntegro. No se debe renunciar a la idea de hacer del proceso algo intencional que, si bien no logra abarcar todas las variables, sí dispone de los recursos de la mejor manera en cuanto a tiempo y dirección para el logro de los óptimos resultados. En este tipo de cambios es donde se incúa la educación como proceso. Igualmente,
Es este un proceso lento, a un mediano plazo, pero que se plantea comenzar con reformas de Estado, social, fiscal, laboral, energética y educativa. Una reforma de Estado que ofrezca una opción real de modernización, garantía e independencia real de los poderes, legalidad y legitimidad, certidumbre, representatividad, seguridad, justicia y equidad como garantes de un país que va dando pasos seguros hacia un nuevo milenio. Una reforma social en la que se evidencien las carencias que afligen a la población y que busque implementar efectivas medidas de solución fundamentadas en el sentido de solidaridad y no en intereses populistas. Esta misma reforma debe emanciparse de políticas paternalistas y asumir el principio de subsidiariedad. La conjunción de ambas garantiza soluciones a corto plazo y proyecciones en el largo. Una reforma fiscal que promueva realmente el ahorro y la inversión simultáneamente. Transparencia, eficiencia y equidad son los objetivos a perseguir por encima de las necesidades recaudatorias inmediatas, adelgazamiento del aparato, mayor fuerza en el control y efectividad en el cobro en rectitud de la destinación. Una reforma laboral que privilegie el empleo y la productividad. Una sana orientación es a su vez propiciatoria de mejores remuneraciones. Un mayor empleo y una mayor productividad significan mayor y mejor distribución de las oportunidades de empleo y mayores ingresos para los productivos. Y finalmente, una reforma educativa que lejos de instrumentalizar la educación o de justificar su orientación en modelos abstractos y despersonalizados, se redimensione a favor de los mexicanos como personas importantes y que haga accesible los conocimientos, la ciencia, los métodos y ponga a disposición las posibilidades técnicas y formativas necesarias. Por último, tenemos la cuarta sección, propuesta y lineamientos para un nuevo modelo. En el punto 1 tenemos modelo educativo propuesto. Aquí se habla de un modelo que resuelva e integre armónicamente las facetas enunciadas y que incluso a este último planteamiento le hace falta la faceta de forjador de futuro, faceta que en nuestra opinión cierra el círculo virtuoso entre la filosofía y la teoría educativa al dar a la faceta forjadora de futuro la capacidad de regresar constantemente sobre el hombre mismo y a favor de la persona humana. El reto entonces parece la definición de un nuevo modelo que integre todas las facetas y las resuelva en forma adecuada. Nuestro reto como país es un modelo integrador. Para dar consistencia al planteamiento de un nuevo modelo, se aborda de acuerdo a los componentes de un modelo: filosofía, teoría, política y proceso, quedando modelo igual a filosofía más teoría más política entre componentes más proceso entre acción. A partir de esto y con una aproximación gráfica al tema en lo relativo a filosofía y teoría y de acuerdo a la fórmula de los componentes, queda de la siguiente manera: modelo integrador igual a transmisor más igualador más capacitador más forjador entre formador. Esta presentación nos permite apreciar por contraste dos componentes. Primero, numerador y denominador. Al segundo le corresponde soportar el peso del primero y lo debe hacer de forma tan sólida que se puedan encontrar diversas soluciones y combinatorias en el numerador sin que el planteamiento global pierda consistencia. Así, el modelo integrador, en cuanto a su respaldo filosófico, encontramos la educación centrada en la persona humana, una educación integral, la educación como medio propiciador, el hombre individual y social, el respeto por los valores humanos y nacionales. En cuanto a sus objetivos y teoría, el desarrollo de la inteligencia y fortalecimiento de la voluntad, la educación como transitora de valores y conocimientos,
la educación como medio de promoción y convivencia, la educación capacitadora para el trabajo y la educación forjadora de futuro. Por último, los lineamientos de política, promoción de modelos educativos particulares, énfasis de formación en los valores, canalización de recursos a la investigación y el desarrollo experimental, promoción de un vínculo real con la producción, incorporación de nuevas tecnologías educativas, desarrollo de docentes, establecimiento de un sistema general de evaluación desincorporado, fijación de estándares académicos, ampliación de los recursos asignados al sector, vigilancia estrecha de los recursos presupuestales, competencia por los recursos y ampliación de la participación de los agentes educativos. Cuando el modelo encuentra sustento en la base, se está en posibilidad de construir las teorías educativas que justificarán las muchas iniciativas que se realicen a nivel de proceso y que se promueven con las políticas. El numerador no solo puede ofrecer diferentes soluciones, sino soportar también un peso mayor. Bajo esta óptica aparece un elemento adicional, el componente forjador de futuro. El modelo integrador se desenvuelve siguiendo el patrón del equilibrio entre los dos énfasis en los modelos. Así, buscará una educación centrada en la persona, o sea, el formador, pero consciente de las posibilidades de esta en conjunción con otras de carácter no solo individual, sino social. De esta forma, la educación será transmisora eficiente de conocimientos, valores y cultura. Será medio de igualación y promoción social al tiempo de capacitar de vida y eficientemente para el trabajo y la forja de un futuro mejor. Para la implementación del modelo se tendrá en cuenta la participación de los agentes con una clara idea de integración y el eficiente uso de recursos. En el proceso se hará compatible el énfasis en los aspectos académicos de profundidad y ampliación de la cobertura del servicio. Y finalmente será necesario que se evalúe sistemáticamente desde distintos aspectos, en cuanto a resultados, procesos, impactos y la pertinencia. Es muy importante distinguir los valores permanentes y los valores cambiantes. Para construir un planteamiento consiste que resuelvan nuestros retos y promueva el desarrollo de la persona humana. Una visión de conjunto sobre modelos educativos se presenta en el siguiente cuadro, en el que se pueden apreciar los componentes filosófico, teórico y de política. Filosofía y teoría del modelo integrador. Lejos de facilitar los resultados de la enseñanza, la consideración de la educación como una labor integral que atiende a lo permanente y a lo cambiante, a lo central y a lo periférico, los hace mucho más difíciles de conseguir, ya que las metas del proyecto se trasladan a un plano muy complejo y más lejano en el tiempo. No se buscan ideales etéreos y abstractos, sino una finalidad concreta, que la educación logre el desarrollo de las capacidades necesarias para que el educando configure un proyecto de vida, acorde a las circunstancias sociales, políticas y laborales en las que se desarrolla y sobre todo sea capaz de llevar ese proyecto a la práctica. Tal proyecto no puede sino partir de una verdad incondicional acerca del hombre, como base que configura ese desarrollo integral del educando. Las acciones adecuadas son proporcionadas a la magnitud del proyecto y al compromiso con el que se busque su logro. Así, en cuanto a filosofía del modelo, en cuanto al hombre, surge de la naturaleza, la dignidad, libertad, rasgos sociales de la libertad, proceso de adquisición de conocimientos y conciencia y capacidad de reflexión. Y en cuanto a educación, la perfección de la persona y bien común. El hombre es susceptible de perfeccionamiento, desarrollo integral del hombre, espiritual, material, individual y social. La educación como principio de actualización de potencialidades. El educador como medio propiciador. Educar en la responsabilidad y compromiso social. Y visión integradora del proceso. El componente teórico consiste en hacer viable el proceso operativo de la educación
mientras que el filosófico del modelo nos muestra los supuestos antropológicos que subyacen tras un sistema. En el caso de nuestro país, los planteamientos filosóficos se han plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de forma muy concreta en el artículo 3 constitucional. En este artículo se propone aprecio a la dignidad de la persona, aprecio a la integridad de la familia, interés por la sociedad, fraternidad, igualdad de derechos, desarrollo armónico del individuo y de la sociedad, formación de la identidad nacional. De ahí se derivan 3 esferas de actividad: la personal, la familiar y la social. Si se ve a la educación como un esquema de relaciones, esta nos permite desdoblarla en 3 direcciones de las que se ocupa y en las que a su vez se determina relaciones del sujeto con el mundo, con los demás y consigo mismo. Es a partir de estas relaciones que se define lo que podemos denominar los métodos, los lenguajes y los valores propios de una determinada teoría educativa. Con el deseo de informar las relaciones del sujeto y los métodos, los lenguajes y los valores a partir de los componentes de la filosofía del modelo integrador que se propuso, se incorporan los componentes transmisor, igualador y capacitador, y forjador de futuro como elementos propios de una teoría. Así, el componente transmisor se confirma la necesidad de concebir a la educación en su papel tradicional como transmisora de conocimientos y cultura, dando sustancia a la labor y permanencia del trabajo sistemático de enseñanza, que implica la selección y desarrollo de contenidos y metodologías educativas. El componente igualador se da el reto del crecimiento poblacional y las grandes ventajas de un desarrollo social amplio justifican la inclusión de este componente en el modelo. La necesidad de extender los servicios educativos y el número de años de educación básica requieren de una mayor incidencia también de calidad. Por ello no se pueden desatender ni una, llamamos cantidad, ni otra, calidad. En eso consiste la demanda social para la educación que se imparte en México. El componente capacitador. Es imperativa una mayor conexión y eficacia entre el sistema educativo y la educación que se imparte con el sistema productivo. Además, las necesidades y perfiles demandados van evolucionando con los cambios que vive el país en términos de vocación productiva. Por último, el componente forjador. La educación está llamada a desempeñar un papel protagónico en el crecimiento del país. La necesidad de desarrollar ciencia y tecnologías propias e innovadoras, así como la formación de investigadores y agentes de cambio, marcará un nuevo perfil más competitivo para nuestro país. Lineamientos estratégicos y políticas del modelo. La definición de estrategias y políticas en el sector educativo debe buscar la promoción real de la persona humana, elevar su nivel de vida y al mismo tiempo conseguir la eficiencia en el manejo de recursos y en el conjunto del proceso educativo. Para ello requiere de un amplio diagnóstico de la situación que guarda el sector, sus recursos, sus limitaciones y sus capacidades. La finalidad del modelo integrador ha sido la de dar rumbo a la tarea educativa. La filosofía del modelo nos ofrece los principios, la teoría le da contexto y serán las estrategias y las políticas el siguiente paso para que ambas se conviertan en algo real. La filosofía y la teoría definen el rumbo y en cierta forma el modo. La definición de estrategias y políticas concreta el modo y el ritmo del proceso. La filosofía es la consideración abstracta del fin. La teoría es la consideración abstracta de los medios para alcanzar el fin concreto. Y las estrategias y políticas será entonces la consideración concreta de cada uno de los medios. No puede entenderse por ende que una política se defina al margen de la filosofía y las teorías educativas. Como la política debe asumir el campo de lo concreto no ya especulativo, se tiene que asegurar el mejor desempeño del modelo al definir los lineamientos de política que se derivan del planteamiento que se ha hecho en el modelo integrador, tomando como base las experiencias del pasado. Para dar causa a lo anterior, se hace necesario mencionar las grandes áreas de estrategias y políticas en el sector educativo. La primera, el área de políticas propiamente
parte técnicas y de orientaciones pedagógicas. Y la segunda, el área de disposiciones administrativas y funcionales. Educar en México hoy es sinónimo de más y mejor educación. La definición y aplicación de estrategias y políticas para el sector educativo requiere de claras orientaciones y criterios para privilegiar unas sobre otras. Así se pueden mencionar los siguientes como directrices de la elección o principio de alternativas, siendo estas promoción del bien común, respeto a la dignidad de la persona humana, solidaridad y subsidiariedad, formación de competencias, libertad y responsabilidad, destino universal de los bienes, justicia, primacía de la ética sobre la técnica, privilegio de las personas sobre las cosas, superioridad del espíritu sobre la materia, prioridad del trabajo sobre el capital. Las áreas de política que habrán de ser mejor precisas, definidas y orientadas son las siguientes. En el terreno de las políticas propiamente educativas, énfasis en el desarrollo de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad a nivel de la práctica cotidiana de la educación, formación en los valores, mayor atención a la investigación y el desarrollo experimental, vínculo real con la producción y formación de competencias, incorporación de nuevas tecnologías, desarrollo de docentes. Y en el terreno administrativo y funcional, establecimiento de un sistema general de evaluación desincorporado, fijación de un sistema de estándares académicos, competencia por los recursos, ampliar los recursos asignados al sector y mejorar su asignación, vigilancia estricta de los recursos presupuestales, ampliar la participación de los agentes educativos.